Muy buenas tardes. Hoy en este espacio decidimos contarle el reportaje de vida de un destacado líder comercial. De sus propias palabras nos narra aspectos importantes del municipio. Un multifacético personaje inquieto y curioso desde muy joven. Su sabiduría le ha permitido construir un proyecto de vida, al lado de Adelina, su fiel compañera, la mano derecha de su hogar. Javier El Mono López, su segundo hijo y a quien no solo ha transmitido sus conocimientos, sino también su carácter y su alegría. A William, su primer hijo, símbolo de amor y de unión. Desde su hogar, don Luis López nos enseña cómo a pesar de las dificultades debemos levantarnos y sonreírle a la vida. Bienvenidos, esto es Personajes. Digamos, yo nací en la vereda de Atoviejo. Ahí me crié. Inicié los primeros estudios fue en la escuela de la Rayán, que eso era una semana las mujeres y una semana los hombres. Entonces eso pues yo duré 2 años y no aprendí ni porque pues digo, lo que aprendí en una semana en la otra se le olvidaba. Entonces mi mamá dijo no, que me ponía a estudiar donde fuera tiempo completo para ver si yo de pronto aprendía y salía primero, porque yo no salía primero. Entonces me fui a estudiar a la escuela de las aguas y ahí hice hasta tercero de primaria. Entonces en eso ellos compraron una casa en Garzón y nos fuimos a vivir a Garzón, y entonces me pudieron estudiar en Garzón y ya terminé mi primaria. Y hice 2 años de bachillerato nomás, y ya entonces ya pues uno lo ponían a estudiar ya viejo. Entonces yo me puse ya, fue a trabajar y ya me gustó fue la plata. Entonces yo no quise seguir estudiando. Mi mamá me decía que estudiara porque no me quedaba como un burro, que para jalar hierve la cola, que digo, usted no aprende sino a trabajar en el campo, y usted para que se desempeñe en algo que no le toque joderse tanto en el campo, que no le tenga que dar tantos golpes al mundo. Le dije, no, pues yo de pronto puedo aprender algún arte, y a mí me gustaba mucho la radiotécnica. ¿Cómo era esa infancia suya? ¿Cómo fue? No, eso era muy bonito. Resulta de que pues recién nos fuimos nosotros a vivir a Garzón. Ya estaba tendría yo por ahí unos 11 años, y yo me enamoré de una muchacha que vivía al frente de la casa, pero locamente yo enamoré, pero yo no le decía nada, yo me daba pena decirle a ella. Ella se hizo amiga de mi hermana, entonces ella iba a la casa y nosotros teníamos una finca. Entonces le dije a mi mamá que la invitamos a la finca para que ella fuera a la finca. Entonces así fue, mi mamá la invitó y ella fue a la finca y entonces allá pues ya nosotros nos poníamos a jugar con ella, y yo era allí con ella y al pie de ella. Y un día dijeron porque jugáramos a la mamá, y entonces jugaron a la mamá y que yo era el niño, que yo era y entonces yo había acostado, me tendieron un costal y yo me acosté ahí y yo lloré y entonces me decían mis hermanas, denle tetero. Y cogieron un chupo que tenían de darle de comida a los terneros cuando quedaban huérfanos, en una botella, y me dieron a mí un agua ahí. Y entonces, pues que, bueno, y entonces porque yo decía, yo quiero teta. Y entonces la muchacha era la mamá, y yo contento porque ella era la mamá. Y cuando entonces mi hermana dijo, dele teta para que se calle. Y ella se abrió aquí la blusa y sacó el seno para darme. Yo cogía 2 manos y eso, yo parecía tener a huérfano chupándole. Y llega mi mamá en esa. Entonces dijo, mamá, sinvergüenza, ¿qué están haciendo aquí? Que no sé qué. Entonces la regañó a ella, le dijo que por qué. Dijo, no, pues como estábamos jugando. Entonces yo estaba envuelto en una colcha que me habían envuelto ella, y entonces dije yo, mamá, como era que estábamos jugando a la mamá y al niño, y yo era el niño, es que le voy a hacer. Y entonces mi mamá fue a buscar con qué darme y encontró una regla de esas que tenían los sastres, y me levanto yo a correr a no dejarme pegar de ella, y me enredé en esa colcha y me caí, y llegó la cucha y me dio por encima. Entonces ahí yo, mi mamá, ¿por qué no nos vamos a bañar? ¿Me van a bañar al río? Más bien caminamos a bañarnos al río. Entonces resulta de que yo había dejado las pantalonetas en el pueblo, y me dijo mi mamá, dijo, pues báñese en calzoncillos. Y resulta que los calzoncillos mi mamá me los hacía de harina, de talegas de harina, de trigo. Pues puchi, llego y me fijo, y claro, me fijo, tenía unos calzoncillos de esos.
y aquí en la parte de adelante decía la espiga de oro, y aquí en la parte de atrás decía peso neto 50 kilos. Y dije, no, yo que me voy a meter a bañarme con eso, pues eso es para que se ría la muchacha de mí. Y dije, no, yo no me baño. Bueno, ¿cómo fue ya entonces la juventud suya? Bueno, ¿sigue más o menos por el mismo camino? Sí, ya entonces ya seguimos ahí, entonces pues sigue estudiando, y eso era pues una temporada pasábamos en el pueblo y otra temporada pasábamos en el campo, porque teníamos finca y nos íbamos para tiempo de vacaciones para la finca, ya pues lo sacaban a uno, lo ponían a uno a trabajar, no es como ahora que los muchachos de pasan sabrosos, ¿no? En ese tiempo lo ponían a uno era a trabajar y entonces... ¿Pero a usted le gustaba la vida del campo? No, yo me amañaba mucho en el campo. Yo cuando nos mandaban para el pueblo nos íbamos llorando, nosotros llorábamos porque nos íbamos para el pueblo, porque nos amañábamos mucho en el campo, a pesar de que no había luz, no había agua, no había, mejor dicho, nada de en qué divertirse uno, pero pues uno pasaba como sabroso allá. ¿Cómo llega usted o cómo llega en el Pital? Bueno, resulta de que ya eso fue, me conocí con la esposa que tengo ahora, y con ella nos conocimos en un velorio. Le murió un señor de ahí de la Tobío que llamaba don Manuel Segura, y entonces yo fui al velorio, ya me conocí con ella y al conocerme con ella nos hicimos amigos y después nos ennoviamos y seguimos ahí, sí, gracias a Dios me casé y ha sido una excelente esposa. Entonces ya vivimos en Garzón un año después de casado. Yo trabajaba en una finca y entonces ya me vine a vivir aquí al Pital, ya me radiqué aquí en el Pital, entonces mi suegro me dijo que porque no nos veníamos para acá, que tenía una pieza ahí sola, que pues veníamos a vivir ahí, y ahí estuvimos también como un año, ya después ya conseguimos una casa en arrendo y nos abrimos a vivir aparte en arrendo. Entonces pues ella me dijo, pues ya habían motos, y yo allá en la finca donde trabajaba me familiaricé porque allá habían una fumigadora a motor, entonces buscaban un técnico para que la arreglara, y yo era allí pendiente cómo hacía él, hasta que yo aprendí de lo que él hacía, y yo ya le dije un día al patrón que quería que yo le hacía el mantenimiento. Me dijo, si usted se siente capacitado, hágale. Y sí, gracias a Dios yo cogí de parate, yo como si yo he tenido la memoria a mí no me ha fallado, yo dejar bien presente cómo estaba y todo, entonces yo armé y bueno, y me familiaricé con eso, compré una moto vieja, y eso pues me varaba bacana, yo era arreglándola hasta que le fui cogiendo los tiros y sí, ahí en esa moto aprendí algo y ya me vine a vivir aquí al pueblo y yo venía a dormir, mejor dicho, me venía los fines de semana porque ya trabajábamos hasta el sábado a mediodía. Después del sábado a mediodía me venía, entonces ya aquí habían unas motos poquitas y iban allá que yo les hiciera gallitos y venían del agrado y así sucesivamente, hasta que me dijo la mujer ya, porque ¿por qué no me venía yo a vivir aquí al Pital? Y que de pronto puede que... Y sí, yo me vine a vivir aquí, pero entonces claro, al principio fue difícil porque había muy poquitas motos. Bueno, don Luis, pero coméntenos de la primer moto que se vio, que se conoció en el Pital. Pues yo creo que aquí decían, y yo incluso cuando vine aquí, la primer moto que yo conocí aquí fue la de Manuel Chávarro, una Cabra él tenía. Luego compró Jorge Gutiérrez también una de esas mismas, nueva la compró. Y el Finao Ciro tenía una moto, una Agro, que eso también recién salieron esas motos. Eso fue, no, porque esas eran especiales para el campo. Pero entonces de esas motos salieron muy pocas, vinieron como muy pocas y sí, esas las descontinuaron muy pronto y se fueron muy buenas motos. Y entonces ya... ¿Y cómo era la gente? ¿Admiraba mucho ver esos vehículos en el pueblo? Sí, claro, eso era una novedad. Eso yo me acuerdo cuando yo compré la primera moto, eso era levantar, uno era quien montar en Blanca. Las muchachas y los muchachos, cuál más era. Y yo por la primera moto que compré eso fue en el 77. ¿Cuánto le valió? Me valió 42.000 pesos. Pero para reunir esos 42.000 pesos fue una tragedia, porque dígase, mi mamá me colaboraba con 10.000 pesos, yo tenía una vaca, yo vendí la vaca y por la vaca no me dieron sino 15.000 pesos por la vaca parida. Y
Y sí, entonces mi mamá hizo un esfuerzo y me colaboró y compré yo la moto. Yo dormía con la moto así al pie de la cama porque me parecía que me la robaban. Y había una muchacha que yo me gustaba mucho la muchacha, y entonces ella me dijo, ay, que le enseñara a manejar la moto, que la dejara. Yo de cabo la dejé. Y claro, ya estaban abriendo una alcantarilla, una brecha para hacer un alcantarillado. Y ella se fue y la aceleró muy duro, y cuando me gusta que la mandó de cabeza a la alcantarilla, ella fue con moto y todo allá al hoyo ese. Yo corro y voy a sacar la moto y ella sí, ella se cortó con unos cuerdas de alambre que habían, y yo mire la moto por todos lados que le había pasado. Claro, se le partió un comando. Y eso en Garzón no se conseguían repuestos. A mí me tocó que ir a Neiva a conseguir los repuestos, que sí eran repuestos originales. No vendían nada, pero eso fue... Bueno, una de las experiencias que tuvo con las motos. Bueno, ¿y cómo se comenzó entonces usted a defender en la vida? Bueno, entonces ya yo he sido de todero, como dice. Yo arreglo de todo, a mí me traen lo que sea, yo me le mido a arreglarlo. Si yo veo que puedo, pues lo arreglo. No, yo he arreglado máquinas de escribir, yo radio, yo plancha, licuadora, yo arreglaba televisores, pero ahora no tengo herramienta para eso porque yo vendí lo que tenía para eso, porque yo hice un curso por correspondencia y sí, yo arreglaba radio, que venían los radios transitores. Incluso les voy a mostrar los que en ese tiempo estos eran los radios de novedad, los que cargaba la gente, y eran a pilas, y yo pues los adapté a corriente, porque en ese tiempo pues todo era con pilas. Entonces yo lo adapté a corriente. Y cuando yo tuve taller, ahí me quedaron cualquier cantidad de radio. Y esta radiolita, esta ahí la compré yo cuando la primer plática que yo cogí, la compré para yo irme a serenata por allá con la radiolita. Ya después ya salieron las grabadoras y... ¿Recuerda cuánto le pudo valer esa...? Esta me valió 600 pesos, esta radiolita nueva. Y esta tiene cualquier cantidad de años, porque eso fue como en el 62 compré yo esa grabadora, esa radiolita. Y sí, entonces ya yo arreglo, que me traen que un radio, yo trato de arreglar que una licuadora, que una nevera, yo arreglo nevera, yo me le mido a lo que yo pueda. Y hay personas que me critican, y este veo la cagada, está arreglando una moto, llega una señora con un zapato arrancado que es el barril y le pone a pegar el zapato en lugar de... y dice,